Vamos a entrar con el doctor Porfirio Cabral, miembro de este programa, de la Paradita de las 12. Nos tenía votado, pero realmente el doctor Porfirio Cabral, a propósito de lo que todos nos ha impactado, la tragedia del jet set. Doctor, lo primero que yo quiero hacer es la pregunta. Una sociedad impactada por este hecho en todos los ámbitos impactados. O sea, el deporte, los empresarios, el ambiente económico, el ánimo de la sociedad dominicana. Uno sale a las calles y está con la cabeza para abajo. No hay ánimo para ni de fiestas. El luto nacional se siente, pero usted como médico, conocedor también de la sociedad dominicana, yo quiero que nos diga qué debemos nosotros hacer para poder manejar este tipo de duelo que apenas empieza. Díganos algo, doctor, en cuanto a eso. Mira, sí, gracias por invitarme. He estado un poquito atareado trabajando en eso mismo, lo que es el desastre. Sí. Recuerda que el desastre es antes, durante y después. Esas son las tres etapas de un desastre. ¿Qué ocurre? Ya estamos en el después, totalmente, y cada una de las etapas del desastre tienen su característica. En el antes es lo que en el después evaluamos para que no nos vuelva a ocurrir. Ok, O sea, bien. ¿Qué pasó? ¿Cómo respondimos? ¿En qué fallamos? ¿En qué no fallamos? Eso. En el durante se está siendo operacional, rescatando víctimas, buscando escombros, sacando cadáveres, atención médica, eso es el durante. Ahora ya estamos en el después. Viene algo que tú lo comentaste técnicamente hasta sin querer, que tú sientes un peso, porque viene la forma que ya saliste del asombro. ¡Oh! Pasó esto, pero ahora tú empiezas a reflexionar. ¿Y si me pasó a mí? ¿Y qué puede pasar a mí? ¿Y cómo viene la duda? ¿Y de qué yo tengo que empezar a cuidar? Eso es una fase. La gente sufriendo, los familiares directos de la víctima, sufriendo eso a la que tú reflexionas. No, murió fulano, murió el papá de un hijo, murió mi hermano. Todo eso te va a empezar a impactar. De hecho, en grandes desastres, y vuelvo y le repito, que lo he dicho en otras ocasiones, esto no fue un desastre, esto fue un incidente. Porque el desastre es que desborda la capacidad de respuesta. Y por suerte el equipo de socorristas y bomberos tenían la capacidad de responder a ese desastre, porque estábamos hablando de 200 personas, tú lo divides por unidad de bomberos, ellos tenían capacidad de respuesta. Vuelvo y repito, ¿dónde es que no había capacidad de respuesta? En la organización del triaje en nuestros centros médicos. Y tú me comentabas fuera de cámara, siguen muriendo y van a seguir muriendo. Sí. Porque claro, porque hay víctimas de esas que la posibilidad de que ellos se salven es baja. Y también hay secuelas que van a aparecer en víctimas que no aparecieron en los primeros 14 días. Por ejemplo, el caso del trauma torácico puede estar manifestación a los 14 días del evento. Todavía no han pasado 14 días. No. Entonces, tú vas a tener gente que va a volver al médico, que se salvó, y va a volver al médico con lesiones que van a aparecer tardías. Aparece con el trauma craneal y eso. O sea, que esas víctimas tienen que ser monitoreadas mínimo 14 días después del evento. Oh. No están de alta. No, exacto. Pueden estar en su casa, pero no están de alta. Ok. De alta cuando ya tú no tienes posibilidad de una secuela o algo, ese es el término de alta. De alta no es que tú salgas del hospital. No. Hasta que no pasen 14 días, esas personas no están de alta. Pues mire, en este caso, para mí, yo tenía entendido que ya después que usted salía del hospital, usted estaba de alta. Pero esos 14 días, como usted dijo, son vitales. Por ejemplo, hay lesiones, sí, órganos internos, que tienen una pequeña fisura o rotura, empiezan a gotear la sangre. Y hasta que tú no tengas varios días que la sangre empieza a manifestaciones, tú no vas a detectar la lesión. Como yo digo, esas pequeñas hemorragias internas que realmente pueden generar un trombo. Y el cráneo lo hace también. Tú te cayó una piedra en la cabeza, te dio un golpe, y tú dices, no, yo no me siento nada, pero con el tiempo empieza un pequeño goteo de sangre, porque el vaso, y entonces empieza tú a divariar, pues se puso loco después de eso. No, ojo con esto. El que recibió trauma craneal, tú no puedes etiquetarlo de que está loco. No. Descarta que no tenga un hematoma.
Correcto. Doctor, una pregunta de tantas que les Sí, tengo. después de hacerla. Porque Ya subió oficialmente la cifra de muertos de esta tragedia a 231, según informa la ministra de Interior y Policía. Preguntas técnicas que lo vi que usted ha participado en el programa de acá, de esta planta televisora, Revista Médica, también hablando en otros medios. El triaje, atención, en este caso, el triaje, hasta donde yo sé, lo poco que sé de medicina en algunos casos, triaje, una cosa es para el paciente que llega en un ejemplo, a una emergencia, pero el triaje en este caso de esta situación del jet set es el mismo. no, ven a explicarte. Ok. Así como te dije que hay un antes, un durante y un después en la situación de incidencia o de desastre, el triage se divide en triage extrahospitalario, o sea, de los socorristas, triage intrahospitalario y después triage dentro del mismo hospital por departamentos. Ok. Porque no es más que tú ir clasificando las posibles lesiones que tenga una gente para tú darle el tratamiento. Correcto. Entonces, en el lugar de los hechos, el triage que tú haces, se utilizan colores y en ese sitio es cargar y llevar. O sea, tú no puedes darle asistencia que él la necesita toda ahí, entonces lo más adecuado es tú transportarlo rápido. Pero como tú estabas en una estructura colapsada, había gente que estaba atrapada, tú clasificas el que estaba atrapado, que estaba en condiciones y le puedes ir dando asistencia ahí mismo. Correcto. Eso los equipos de socorro saben cómo hacerlo. Y si después el equipo de socorro solicita un equipo de médicos, porque te explico, hay algo que está una viga y el equipo de socorro te dice, bueno, la grúa que va a levantar esa viga que pesa toneladas lleguen en una hora, yo te voy dando asistencia médica, la poca que te puedo dar en esa hora. Porque en emergencia, si tú pasas la famosa hora dorada, el tiempo que tú en darte un tipo de asistencia va a hacer que exponencialmente tú te mueras en horas después. Oh. Mientras más tiempo tú tardas, después del evento, la primera hora, mientras más tú tardes en la asistencia, más posibilidad hay de que esa víctima pueda fallecer. Ok. Entonces, en Es cuanto un término francés. triage, ok, que aquí lo hemos dominicanizado o latinoamericanizado. Claro, no es así, pero eso es muy importante y luego en los hospitales tiene que haber un triage de cuando llegan las víctimas clasificadas. Hay algunos que tienen que ir a observación, otros que van a quirófano directamente. Y otros que tienen que ir a cuidado intensivo para estabilizar. Doctor, y en cuanto a lo que es, mire, hay un tema que mucha gente buscando view, que lo viral, que yo quiero, usted es médico, ha tratado por años situaciones de emergencia y cosas críticas. La reacción del director del COE, usted como médico y como ser humano que somos todos acá, esa reacción de estallar en lágrimas, el doctor Héctor Guerrero Heredia dijo que no, que él tenía que mantenerse. Yo le di otra lectura y yo dije, bueno, que si él hubiese tenido un buen equipo de comunicación y de prensa, él no tiene que enfrentar él como vocero ni como jefe de la comunicación del COE en ese momento. Así lo enfoqué yo. Digo que él debió de prepararse un pequeño equipo rápidamente para que no todo fluyera a nivel de comunicación, porque somos seres humanos. Mira lo que pasa. Dígame. Primero, tienen que recordar, pues yo te voy a dar el doctor, quien tiene, hay media mentira y media verdad en eso. Ok. Ven a explicarte. ¿Cuál es el título del director del COE? ¿Cuál es su profesión? No, militar. Militar. Él no está entrenado para cosas médicas. No. Exacto. Yo lo sé. Vamos a comenzar por ahí. Lo que Él guardia. es director, mira, Era lo que guardia. le voy a decir qué ocurre. En muchas entidades de socorro, en entidades como el COE, hay un militar por mantener la línea de mando, no porque ellos están preparados para eso. Porque el militar no está diseñado para salvar vidas, el militar está diseñado para eliminar vidas. Entonces, por el hecho de que, por eso es que la gente a veces me pregunta, ¿y por qué los bomberos tienen rango? Porque el incendio o el desastre o el accidente necesita órdenes, no necesita cuestionamiento y por eso existe rango. Cuando un coronel bombero le da orden a un mayor, él acata la orden, porque no te da tiempo de evaluar, por eso que existen rangos en los bomberos.
La gente a veces se burla. Mira los bomberos, y que coronel de los bomberos. No, pero no es porque yo tengo un entrenamiento como el ejército, pero el incendio es un combate. Correcto. O sea, tú estás combatiendo un incendio. Correcto. Y por eso los bomberos tienen rango. No, incluso por eso se dice, combatiendo tal fuego en tal sitio. Es un combate. Entonces tú le das los rangos de la estructura. Entonces, ¿qué pasa? Aquí militarizan muchas cosas para que la gente respete y tenga un orden. Por ejemplo, el director, siempre han puesto un militar director del 911. Ahora dime tú, ¿qué tiene que ver un guardia con el 911? Absolutamente nada. ¿Ves? Pero nuestro país, para mantener el orden, tiene que militarizarlo todo. En otros países, ni siquiera la gestión de las Fuerzas Armadas tiene que ser obligatoriamente un militar, tiene que ser un gestor. Un gestor, exacto. Porque tú con el colo que haces una gestión, tú no eres operacional. Eso es así. Entonces vamos a entender esa estructura y tú le das la capacidad de duda. Él tiene sentimiento porque no tiene el entrenamiento que tengo yo, que tengo años viendo gente morir de todas las formas. Sí. De hecho, hay médicos que nunca superan eso. Por eso hay médicos que estudian dermatología, oftalmología, que no van a ver nadie grave. Los médicos de trauma son los cirujanos generales, los ortopedistas y los médicos de emergencia. Los otros, ni siquiera los otros médicos están diseñados para manejar esa situación que está cargada de emociones. Ahora viene también otra cosa. Aún tú estés preparado, si alguien te incide a ti directamente, tú vas a estar afectado. Por ejemplo, si tú tuvieras un amigo personal ahí, por más jefe que tú seas, a ti te vas a remover. O si tenías un familiar. Eso es tan complejo que hay el shock del socorrista. ¿Cuál es el shock del socorrista? ¿Cuál es? Hay una situación tan dramática que aún tú entrenado, tú te inutilizas y te quedas en estado de shock, no actúas. Por ejemplo, cuando tú eres comando de incidente, o el equipo que llega primero, el comando de incidente, si en una situación de incidencia o de desastre hay muchos niños involucrados, tú no mandas mujeres, porque las mujeres naturalmente si es madre peor, va a transmitir eso, y si fuera mi hijo, y ya eso no le permite actuar, ya cae en la emoción. Entonces, en actividad donde hay muchos niños, tú no mandas socorristas femeninas, tú envías varones. Doctor, vea la clasificación que hay. Esto es muy complejo. Lo que pasa es que toda la oportunidad de que todos ustedes le presten atención de lo complejo que es el trauma, las situaciones de trauma. Doctor, un mensaje ya en la parte final del programa para ese televidente que nos ve, esas personas que tienen directamente o no un duelo por esta situación. Yo tengo familiares que me han llamado, mira, que ¿cómo está Santo Domingo? Viven en Estados Unidos. Sí, y la ansiedad de esto. Un mensaje para esa Viene persona. depresión y ansiedad. Mira, todo aquel que se sienta, que no está durmiendo, que se sienta que piensa cada rato que tiene que buscar asistencia psicológica que lo ayude a desbloquearse de este impacto, porque tú estás en una fase de shock. Y todavía hay muchas personas que todavía dicen, wow, ¿y cómo ocurrió eso? Porque inclusive es un caso muy difícil, porque en discoteca no ocurre ese tipo que se desploma una discoteca. En la discoteca los eventos que hay es incendio, tú ves, no desplome de un techo, o sea, es una característica. Felicitar a todo el que estuvo relacionado con el impacto, porque actuaron, y todo el mundo trató de hacer su esfuerzo. O sea, pensar en que usted tiene que prepararse para posibles eventos que pueden ocurrir en cualquier lugar. En lugar más inusual, hasta en una iglesia puede ocurrir. Sí, correcto. Entonces, usted hacerlo. Y si no tiene en la fase del duelo, si no ha superado el duelo, solicitar asistencia psicológica. Ok. ¿Hay alguna línea de asistencia psicológica? Así directa no, pero hay muchos psicólogos en muchos sitios, los centros de atención primaria y consulta. Y usted va y se valora y le dice, mire, me está pasando esto, no duermo, vuelvo y vivo la escena, y a buscar asistencia profesional. Y a través de redes sociales he visto muchos psicólogos poniéndose a la orden Sí, de manera gratuita. lo abordan, Sí. abordarlo. Exacto. Bueno,
Esto ha sido todo por hoy, un programa súper interesante hoy lunes, gracias al doctor Porfirio Cabral, que por fin se me dio aquí, y realmente hasta la próxima, si Dios lo permite.